Ya de siguiente tenemos los layouts. Entonces, en cuanto a layouts, tenemos ya algo que contiene más átomos o que contiene más componentes base. Y es este layout del sidebar. O también hay acá en código les tenemos el otro ejemplo de layout en comments. Acá vemos que hay una convención y esta convención, digamos, puede ser que de que comienza con el comments. Entonces, por ejemplo, escribir layout o poner layout en muchas partes de la aplicación va a ser como redundante y va a ser difícil de mantener. Entonces, es como una especie de convención que se maneja acá. Eh, si bien es cierto, digamos, acá no estamos, la idea de estos layouts es no modificar las componentes interiores, sino modificar, digamos, el contenedor y organizarlos dentro de su contenedor, pero no modificar ninguna propiedad de cada componente o de cada átomo. Entonces, este sería el layout. Si tienen alguna pregunta acerca de layouts, de modules, de SMACs, de CSS, de algo que hayamos mencionado anteriormente o también de lo que estemos hablando, tenemos el hashtag de CSS Bellatrix para cualquier pregunta o cualquier, digamos, aclaración. Vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que se generen ahí y posiblemente también se pueda generar una buena discusión ahí. Ya estamos hablando acá ya de modules. Entonces, por ejemplo, acá este module puede ser, yo agarré el chat de LinkedIn porque estaba ahí, está vacío. Eh, agarré el chat de LinkedIn como un módulo. Si vemos, digamos, acá tenemos varios tipos de componentes diferentes. Por ejemplo, acá ese search bar que está ahí nos indica que tiene unos filtros, nos indica que también tenemos arriba un encabezado que dice messaging, tenemos una foto de perfil, está también algo que es como para escribir un mensaje, tenemos configuraciones del chat y es, digamos, un módulo completo que tiene varias moléculas a su interior, digamos, por ejemplo, la foto de perfil o la parte del encabezado de perfil que tiene, digamos, la foto de perfil, el título y dos acciones que se pueden hacer. Hacia abajo vemos que ya hay otra molécula que puede ser la sola barra de búsqueda. Y los resultados de ello ya estarán ahí en la parte que está en blanco, que sería como un listado de los que le están escribiendo, de la gente con la que se está chateando, o si no existe ninguno, algunas sugerencias, o bueno, ya ahí ya sería como funcionalidad del módulo. Y este módulo ya se refiere es como también, bueno, todo el módulo de chat, queremos que toda la letra tenga el mismo tamaño. Todo el módulo del search que tenga ciertos tamaños, pero estamos modificando propiedades, digamos, de colores, pero no estamos modificando la base de lo que nos contiene cada átomo. Entonces, estos serían los modules. Y siguiente, ya estamos hablando de los states. Los states son cada estado que puede tener cada uno de los componentes, cada uno de los átomos que no son estáticos. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de un botón, que también es de LinkedIn cuando uno va a crear un post, que cuando el formulario o el text area que está ahí está en vacío, no nos deja postear nada, porque pues simplemente no tiene contenido. Si, por ejemplo, ya hay contenido, hay algo que se pueda crear en un post, el botón se activa. Eso es una interacción. Activado o desactivado. Son estados que tienen componentes dentro dentro de este tema. Dentro de SMAX. Por ejemplo, acá también ya acá tenemos un ejemplo en código que si está oculto o si está subrayado, si está enfocado, que es básicamente cambiar las propiedades de que se muestre o no se muestre. O aquí ya estamos viendo que están acentuando más el color, o está cambiando el fondo, o está cambiando el borde. Entonces a eso se refieren los estados.
Entonces ya yéndonos al lado de themes, que es algo que ahorita está muy de moda, por ejemplo, con la actualización de iOS 13 o con macOS Mojave o con algunas aplicaciones como Twitter o YouTube que tienen estos modos que son modo oscuro o que son que básicamente cambian toda la aplicación. Entonces a eso se refieren los themes. Es algo ya más global, algo que ya puede afectar muchos más componentes que por lo general se utiliza para cambiar colores, también puede ser algunos comportamientos como animaciones, pero en su esencia es como poder cambiar diferentes temas para, no sé, diferentes, puede ser una campaña de marketing, puede ser una época del año, puede ser simplemente porque se quiere tener un modo oscuro. Por ejemplo, acá está el ejemplo de YouTube. Entonces tenemos en YouTube el YouTube normal, que vemos de fondo blanco, estamos viendo que las letras son negras, los bordes, bueno, no tiene bordes, pero estamos viendo que la base de este layout y los componentes son, tienen unos colores claros. Y en el modo oscuro, en cambio, estamos viendo que es como la parte, como lo contrario, que es el fondo es totalmente oscuro y las letras son claritas o las partes que se van a acentuar son claras, ya no son negras, pero se mantiene la misma esencia de lo que es la página. Por ejemplo, digamos, hay un átomo que puede ser el botón de inicio. Ese botón se mantiene con el mismo icono, el título de inicio tiene el mismo tamaño en la letra, tiene el mismo grosor en la fuente, entonces se mantiene como con la misma esencia. Igualmente la barra de búsqueda cambia de color, cambia el tema, pero sabemos que los componentes siguen siendo iguales. Entonces, ya a nivel de convención es muy importante, digamos, manejar estos nombres. Ya vamos a ver qué otra metodología de CSS nos puede ayudar con esto. Entonces, ya vamos a pasar a BEM, que es como la metodología más conocida de CSS, más, digamos, de la que más se habla en foros, en artículos o en varios lugares, y es BEM. Esto se refiere más, no tanto digamos como montar solo la metodología escalable, su objetivo es dividir cada elemento de la página del DOM en bloque, elemento y modificador. Entonces ya vamos a ver qué sucede con ello. Si notan, digamos, muchas de estas metodologías heredan cosas de la metodología anterior o a veces algunas cosas se complementan con las otras metodologías. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, acá tenemos una carta y esta carta tiene un título, tiene un subtítulo y tiene un contenido con un texto. Entonces, pues a nivel grande tenemos que es un bloque. ¿Cuál es el bloque? Toda la carta. Toda la carta es el bloque y tiene alguna serie de elementos contenidos. Por ejemplo, hay un botón de read more que es un elemento. Tenemos este texto que es un elemento. Hay este que ya es el subtítulo o el subheading que es un otro bloque. Y así está marcadas las convenciones. Si vemos, digamos, acá ya a nivel de clases y a nivel del código CSS, de lo que se puede modificar acá, tenemos acá de car de base, porque sabemos que es el bloque. Ese es el que mantiene digamos, toda la filosofía de lo que es cada bloque. Eh, Luego estamos viendo los elementos, que es el título, el text y el button. Y hay un text secondary, que es ya, digamos, acá estamos hablando ya a un nivel de un modifier. Vemos que la sintaxis no la sintaxis, sino la convención que se utiliza para nombrar estos bloques, elementos y modificadores es con doble guión bajo para dividir entre bloque y elemento y double dash o doble línea para dividir entre elemento y modificador. Entonces, pues ya, digamos, a esto se refiere esta metodología. Em, Basándonos en las metodologías anteriores, por ejemplo, digamos, en la metodología de SMAX,
que estaban hablamos de modules, de layouts. Acá podemos utilizar, por ejemplo, para las convenciones o manejar estas convenciones en la metodología SMAX. Entonces, por ejemplo, digamos, para un layout podríamos decidir que cards fuera un layout y que, por ejemplo, los elementos ahí ya contenidos sean el título, el texto o los átomos que tenemos dentro de la aplicación. Eh, Sean así utilizados. O si no, también las etiquetas base, como el H1, la etiqueta P, la misma etiqueta article. Entonces, son variaciones que se pueden utilizar, digamos, combinadas. Usualmente lo más común de encontrar en aplicaciones que son grandes o son gigantes es un poco de todas las metodologías. Si bien es cierto, digamos, para ¿qué? Estos componentes utilizan Object Oriented CSS o CSS orientado a objetos. En la parte, digamos, que estamos utilizando las cards, que es una abstracción de un objeto, los títulos, que pueden ser las mismas abstracciones de una serie de elementos llevándolo al nivel de lo que puede ser la arquitectura o lo que puede ser el diseño, vemos que acá en el código HTML estamos nombrando la carta. Y si digamos, por ejemplo, el diseñador o el equipo de diseño nombra en su lenguaje de diseño, en su serie de componentes que están diseñando y creando, pueden también tener el mismo título. Entonces, vemos que en el código, cuando veamos cart, ya no está relacionado con algo más que no solamente es un código ahí para modificar un componente, sino ya sabemos que es una cart, ya sabemos diferenciar un botón. Por ejemplo, ya yéndonos al tema de las layout, ya podemos diferenciar que se refiere al chat y ya al ver un lenguaje de diseño o al ver unos mockups o al tener algo que un equipo de diseño entregaría, sería mucho más fácil de construir y asimismo, digamos, de escalar. Entonces, por ejemplo, digamos, también esto beneficia mucho también a la parte de lo que es analytics en algunos casos, que es mucho más fácil hacer, digamos, huellas como lo que es una huella básica o una huella avanzada sobre esta serie de componentes porque tenemos ya algo que traquear y es fácil, digamos, como configurar y seguirlo con nuestras convenciones. También si, por ejemplo, hay, no sé, 10 equipos de 5 personas o mucha gente tocando el código, saben que, digamos, tienen un CART y vamos a implementar un CART. Entonces, si no hay ninguna especie de documentación, tenemos el código en un repositorio y nos vamos a ver, por ejemplo, vamos a buscar CART. Si CART no existe en ningún lado, que sería una manera poco óptima, pero se podría. En el mismo código, si vemos que existe, seguramente en algún lado de la aplicación ya hay. Si no existe, nos tocaría crearlo de nuevo, pero se evita que haya duplicidad de código, porque muchas veces, digamos, llega uno a una aplicación y, por ejemplo, tienen definidos algunos botones o tienen definidos algunos componentes, pero realmente si queremos escalarlos o si queremos evitar que estén mal nombrados o que no se entiendan, eh, podemos recurrir a eso, que es básicamente código para humanos y que se está documentando solo. Eh, digamos, en cuanto a eso, en cuanto a estándar, en cuanto a lo que se pudiese escribir sobre este tema, eh, se encuentran diferentes metodologías adicionales que digamos, no las hemos traído acá porque son básicamente combinaciones personalizadas y uniones de todas estas metodologías ya nombradas. También, digamos, si se puede, digamos, utilizar SAS o LES o Stylus o algún preprocesador de CSS con estas metodologías, realmente facilitan mucho la escritura y facilitan mucho la creación de hojas de estilo y componentes utilizando estas convenciones. Si, digamos, vamos a dividir la aplicación, digamos, en micro frontends,
o en microaplicaciones, podríamos compartir los estilos a través de todas las aplicaciones. O, si de ser necesario, podríamos dividirlos para cada serie de componentes. Entonces sería, digamos, como generar, digamos, esa parte de lo que estaba hablando en el monolito y los microservicios, de dividir y vencerás, pero dividir por funcionalidad o dividir también dependiendo del lenguaje de diseño. También sí, en cuanto a temas de reutilización, por ejemplo, digamos ahorita con los frameworks que más se utilizan en frontend y con las que ya sea, digamos, React, Angular, Vue.js, que están orientados a construir componentes reutilizables, se pueden, digamos, compartir muchas de estas cosas de las hojas de estilo y de estas convenciones de las metodologías de CSS para, para digamos, facilitar la escalabilidad y la creación de estos componentes. Entonces, pues creería que pues ahí ya hemos ahondado en todo lo que son las metodologías de CSS. Hemos hablado un poco de monolitos, de microservicios, que no necesariamente están orientados a los servicios, al backend o a infraestructura, sino los podemos utilizar en aplicaciones web, los podemos utilizar en diseño, no necesariamente en algo relacionado con aplicaciones, sino también estos conceptos pueden aplicar a diseño y a diseño de interfaces, y vemos como a gran medida de que podemos estandarizar nuestra aplicación y construirla escalable desde el inicio. Entonces, pues ya como para concluir el tema, vimos a gran medida de cómo se compone la arquitectura frontend, y vemos que no solamente tenemos estas metodologías, sino que podemos mezclar o tener metodologías personalizadas, sino que siempre apuntando a que el código sea para humanos. Podemos utilizar esto en React, lo podemos utilizar en Angular, lo podemos utilizar en Vue.js, lo podemos utilizar en desarrollo móvil, así digamos no solamente se vaya a escribir CSS, sino en la parte de dividir los componentes y la interfaz, de dividir todo el UI de la aplicación, lo podemos llevar a cabo con esto.